La extinción de una especie animal ocurre cuando muere el último miembro individual de esa especie. Aunque una especie puede estar extinta en la naturaleza, la especie no se extinguirá hasta que cada individuo, independientemente de su ubicación, cautividad o capacidad de reproducción, haya muerto. La mayoría de las especies extintas se extinguieron como resultado de causas naturales. Pero ya hemos visto que otros animales, como la paloma mensajera, se extinguieron debido a la pérdida de hábitat provocada por el hombre y a la caza excesiva. Las cuestiones ambientales causadas por el hombre también están creando graves desafíos para varias especies en peligro o en peligro de extinción. En este iceberg mencionaré a los animales extintos desde los más antiguos a los más recientes sin nada más que decir, comenzamos. Este mono de crin roja de tamaño mediano se ha considerado extinto desde principios de la década de 2000. El colobo rojo de Miss Waldron, que vivía en la frontera entre Ghana y Costa de Marfil, no tenía pulgares. Una criatura gentil, acostumbrada a vivir en grandes grupos en lo alto de las copas de los árboles, se vio obligada a cambiar su forma de vida cuando el hombre comenzó a cortar su hábitat. A medida que los bosques se redujeron de tamaño, los grupos de colobos rojos se volvieron demasiado pequeños, lo que condujo a una menor protección contra los depredadores y a la debilidad genética causada por la reproducción endogámica. Declarado extinto en 2006, el delfín chino del río Yangtze tenía un sistema de ecolocalización altamente evolucionado, muy superior al de otros delfines. Estaba tan bien configurado que podía identificar la posición de peces individuales. Pero el río se llenó de botes de pescadores, barcos y contaminación humana, y no pudo sobrevivir. Esta especie de foca nativa del Caribe vivió alguna vez en el Golfo de México, la costa este de América Central y las costas del norte de América del Sur. Pero fue perseguida por el aceite que se puede extraer de su grasa, y la sobrepesca de sus fuentes de alimentos afectó gravemente a las sobrevivientes. Fue vista por última vez en 1952 en la isla Serranilla, entre Jamaica y Nicaragua. Este humilde mejillón vivió en el río Mobile de Alabama, NU, hasta aproximadamente 2006. Este molusco filtraba el agua contaminada del río, pero los niveles de polución se volvieron tan altos que el animal ya no pudo soportarlos. La desaparición de esta simple criatura reveló verdades más oscuras sobre el agua, que se estaba llenando de productos químicos peligrosos de las fábricas, y causando enfermedades fatales en la comunidad principalmente afroestadounidense que vivía junto a ella. Es un extraño honor ser el ave extinta más famosa, pero por alguna razón el dodo es la única especie desaparecida, aparte de los dinosaurios, que casi todos conocen. Esta ave no voladora de aspecto deslumbrante vivió en la isla de Mauricio, sin depredadores naturales. Cuando los humanos llegaron al país insular del Océano Índico, trayendo consigo otros animales y su propio apetito por la carne, el dodo no duró mucho. El último ejemplar desapareció a finales de 1700. La vaca marina de Steller, pariente del manatí, podía medir hasta 9 metros de largo. Su notable aspecto, piel formidable y toda esa grasa valiosa la convirtieron en objetivo de los cazadores. Aparentemente sabía a carne de res marinada en aceite de almendras. Se cree que fue eliminada por una combinación de caza y cambios en su entorno de alimentación, no mucho después de la desaparición del dodo. La belleza inusual de la pobre cuaga fue la razón de su extinción. La mitad frontal de este animal africano era rayada como la de una cebra, pero su mitad inferior era marrón como la de un caballo. El equino fue aniquilado hasta la extinción por cazadores furtivos que apreciaban su aspecto extraño, y el último de ellos murió en cautiverio en la década de 1880. Muchos de los animales extintos más notables eran similares a las especies que todavía existen hoy, pero un poco más extraños. El alce irlandés, o ciervo irlandés, se parece mucho a los alces que aún viven, excepto por el hecho de que medía más de 2 metros de altura y que sus astas se extendían hasta los 3,65 m.
Se extinguió hace unos 7700 años, posiblemente por la caza y cambios climáticos. Aunque su aspecto se parece al de un dinosaurio, no lo es, sino que se trata de un reptil gigante que vivió mucho antes, hace unos 250 millones de años. Era uno de los principales depredadores sobre la Tierra durante la etapa del Pérmico superior. Su aspecto era aterrador, dado que poseía dientes de sable, con los que capturaba fácilmente a sus presas. Esta especie desapareció tras la extinción masiva del Pérmico, que acabó con el 80% de las especies vivas del planeta. Este pez gigante y carnívoro vivió durante el Devónico tardío, hace unos 370 millones de años. Medía 6 metros de largo y podía pesar hasta 1 tonelada. Se le llamaba el pez de hueso oscuro, dado que en realidad su boca no estaba compuesta exactamente de dientes, sino de huesos. Su mordedura era tan potente como la de un cocodrilo. Los primeros restos fósiles de este pez se hallaron en 1867, y desde entonces se han encontrado más restos por toda América del Norte, Europa y África. Era uno de los mayores depredadores de las aguas del Devónico, y se sospecha que tenía conductas caníbales. Era capaz de comerse a otros ejemplares de su misma especie. El Liopleurodon vivió en el período Jurásico, momento en que dominó los mares, debido a su gran tamaño y sus capacidades como depredador. Podía pesar hasta 50 toneladas y medir entre 6 y 7 metros. Perteneció a un orden superior de especies, los pliosaurios, cuyos dientes eran 8 veces más potentes que las del gran tiburón blanco, con 70 centímetros de largo. Además, las aletas de estos animales podrían medir unos 3 metros de largo. Podía pesar más de 1 tonelada y medir entre 15 y 20 metros. Se trata de una de las serpientes más grandes que ha poblado la Tierra. La anaconda, la más grande que se conoce en la actualidad, no supera los 8 metros y los 200 kilogramos de peso. Los científicos no están seguros del período exacto en el que vivió, pero se estima que sobrevivió durante muchos millones de años. Probablemente comenzó a existir hace 90 millones de años y se extinguió hace solo 2 millones de años. La meganeura es un ejemplo de los artrópodos que vivieron hace 300 millones de años, de las primeras criaturas que pisaron la Tierra, durante el período carbonífero. En esta etapa, las concentraciones de oxígeno se dispararon en el planeta Tierra, lo que permitía que los sistemas respiratorios de estos animales fueran más eficientes, facilitando así su enorme tamaño. La meganeura era una especie de libélula, pero del tamaño de una águila actual. Como ella, había 1000 pies de más de 2 metros de longitud, y arañas y escorpiones del tamaño de lobos. La rana espléndida, rana venenosa, o Opaga especiosa, era una especie endémica de la cordillera de Talamanca, en la zona occidental de Panamá. De un intenso color rojo, medía entre 2, 6 y 3 centímetros de longitud. Fue vista por última vez en 1992, fue declarada extinta en 2020. Los investigadores creen que la deforestación y la degradación del hábitat, además del brote de un hongo en 1996, fueron las principales causas de su extinción. Debido a que se capturaba para ser comercializada, es posible que existan ejemplares vivos en cautiverio. El Melomis rubicola era un roedor nocturno endémico de la isla coralina de Brantley Cay de Australia, y es considerado como el primer mamífero en extinguirse debido al cambio climático provocado por el hombre. Su población se vio mermada debido a la erosión de su hábitat y la vegetación, debido al aumento del nivel del mar. El Melomis rubicola tenía grandes dimensiones para tratarse de un roedor. Su cuerpo medía entre 14,8 a 16,5 centímetros y su cola, entre 14,5 y 18,5 centímetros, mientras que su peso variaba entre los 78 y 164 gramos. El último avistamiento data de 2009, y fue declarado extinto en 2015. Los científicos abrigan las esperanzas de que una especie idéntica o similar habite en Papúa Nueva Guinea.
El lobo japonés, Canis lupus odopilax, fue una subespecie del lobo gris, Canis lupus, endémica de Japón. Se cree que la extinción de esta especie no solo debió a la persistencia de la rabia, además la deforestación intensiva llevada a cabo por el ser humano, terminó de aniquilar a la especie, cuyo último ejemplar vivo murió en 1906. El tarpán, Equus ferus, era una especie de caballo silvestre que habitaba Eurasia. La especie fue masacrada por la caza y se declaró extinta en 1909. Actualmente se intenta crear un animal similar al tarpán a partir de sus descendientes evolutivos, toros y caballos domésticos. Este rinoceronte, Diceros bicornis longipes, fue declarado extinto en el año 2011. Otra de las especies extintas por la actividad humana, en concreto la caza furtiva. Algunas estrategias de conservación llevadas a cabo a principios del siglo XX provocaron un aumento de la población en los años 30. Después de aquello, todo fue en declive. El zampullín de Alaotra, también conocido como zampullín de Delacour o zampullín oxidado, es un zampullín extinto que era endémico del lago Alaotra y sus lagos circundantes en Madagascar. El último avistamiento conocido del ave se produjo en 1985 y los expertos han confirmado ahora su desaparición, a causa de una combinación de caza furtiva y peces depredadores. El catidid, Neruva extinta, fue un insecto perteneciente al orden de los ortópteros que se dio por extinta en 1996. Su extinción comenzó cuando los seres humanos empezaron a industrializar California, lugar de donde era endémica esta especie. El catidid es una de las especies extintas por el ser humano sin que éste hubiera tenido conocimientos de su existencia hasta que se extinguió. Y bueno, hasta aquí el vídeo de los animales extintos. Comenta qué te pareció el vídeo en los comentarios, deja tu like y suscríbete. Soy Los Loquendo, hasta la próxima.